marco de tiempo determinado, que pueden ser 4 horas, 5 o 6 horas en un día, por ejemplo, o dentro de las 10 horas dentro de una sesión, y no, digamos, tener operaciones más allá de eso, ¿sí? Eso más o menos es lo que involucra el day trading. El scalping, para aquellos que ya de repente ya lo saben o lo manejan un poco, es un poco más agresivo en términos de la cantidad de operaciones que se realizan comparados con el day trading, ¿sí? En el scalping se hacen muchas operaciones, por lo general se operan en gráficas de un minuto, hay incluso gente que opera en gráficas de segundo, en algunas plataformas que ofrecen ese tipo de gráficas, ¿sí? Pero por lo general se opera en muy corto plazo, muy corto plazo, aprovechando volatilidades importantes en el mercado para que esto obviamente empuje el precio hacia alguna dirección específica, y se trata de realizar la mayor cantidad de operaciones y ganar en el acumulado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es day trading. Yo se los voy a mostrar en gráficas de una hora. No vamos a ver scalping. No voy a estar trabajando en gráficas de menos de una hora. Básicamente porque eso es lo más bajo que a mí me gusta ir, ¿sí? No voy mucho a gráficas de 30 minutos o de 15 o de 5, porque si bien hay más oportunidades presentes en el mercado, muchos de los patrones no son tan fiables conforme vas bajando a gráficas de muy corto plazo, ¿sí? No es mucho mi estilo de trading, entonces yo les voy a mostrar o les voy a enseñar un poco a hacer day trading en gráficas de una hora, ¿sí? Aquí yo tenía algo que había estado revisando a lo largo de la mañana, ¿sí? Para ver algunas operaciones, si había algo interesante para mostrarles. Hubo algo hace unos momentos, ¿sí? Que podía haber sido una operación interesante, que es esta operación. No la llegué a colocar porque estaba terminando de afinar unas cosas de la presentación, así que no estaba atento al mercado, pero igual se las quería mostrar. Ustedes ya conocen, me imagino, patrones de velas japonesas, y si no los conocen, se los voy a mostrar en unos minutos, ¿sí? Los patrones de velas básicamente forman parte de lo que se llama la acción del precio, y básicamente consiste en leer lo que la gráfica de precios en sí te está queriendo decir, ¿sí? Cada patrón de velas japonesas tiene un significado en específico que no es difícil de entender ni de aprender, porque solamente necesitas aprender a ver las gráficas, ¿sí? A ver qué cosa te está diciendo la vela, qué cosa te está diciendo ese patrón de velas. Y básicamente es así como se construyen los patrones de velas japonesas, ¿sí? Es el conjunto de la interpretación de un número de figuras, en este caso que son velas japonesas. Hay un patrón que se llama pauta penetrante, ¿sí? Que es este patrón que estamos viendo aquí en la parte inferior. Lo voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Este patrón que está sobre la línea, sobre este recuadro amarillo que representa el soporte en esta gráfica en específico de una hora, ¿sí? Aquí tenemos una pauta penetrante, ¿ok? ¿Qué cosa es una pauta penetrante? Una pauta penetrante es un patrón de velas que se genera luego de una tendencia bajista. Como pueden ver aquí, hemos tenido claramente una tendencia bajista, ¿sí? Aquí lo estoy graficando incluso. Pueden ver que venimos de cerca de 3 velas de gran cuerpo rojo, que en este caso las velas rojas representan velas bajistas, las verdes son alcistas. Si venimos de una clara tendencia bajista en el corto plazo, ¿okay? Que esto representa menos de, cada vela es una hora, entonces tenemos una tendencia que viene de cerca de 4 horas, ¿okay? 4 o 5 horas. Luego tenemos una vela verde, se le dice penetrante porque en este caso supera el 50% del cuerpo, ojo, del cuerpo, no me refiero a la vela en sí, porque ustedes saben que una vela japonesa está compuesta por cuerpo y también por sombras, ¿sí? Las sombras son estos mechones que ustedes ven en las velas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces, el cuerpo de la vela es simplemente el rectángulo donde ustedes ven que es de color verde o es de color rojo, ¿sí? Ese es el cuerpo de la vela. Entonces, en el patrón de la pauta penetrante, lo que nos dice es de que la vela va a aparecer una vela alcista que va a superar el 50% del valor, ¿sí? De la vela bajista anterior. Como pueden ver en esta parte de aquí, incluso al ojo simplemente, pueden ver de que la vela verde supera tranquilamente el 50% o la mitad de la vela anterior, ¿sí? A eso se le llama una pauta penetrante. Entonces, este es un patrón que básicamente nos indica un posible cambio de tendencia en el mercado, ¿ok? Entonces, esta es una operación que se podría haber hecho hace un par de horas, ¿sí? Porque esta es la vela de la 1 de la tarde, la vela verde grande que ven aquí que ya cerró es la vela de las 12, es decir, cuando estábamos abriendo el aula recién y enviando las invitaciones es que se comenzó a formar esta vela,
y ustedes podrían haber entrado en la vela anterior, que es la vela de las 11 de la mañana en este caso, ¿sí? Hubieran fijado un stop que hubiera estado al cierre de la vela, o incluso fijándolo en el nivel mínimo, y si hubieran fijado un take profit, que acá lo estoy poniendo incluso 0.76215, incluso un poquito menos, ¿sí? Hubiera llegado tranquilamente a cubrir, digamos, en la vela de una hora, ¿no? O sea, en una hora básicamente se hubiera cerrado la operación y ustedes se hubieran llevado un ratio de riesgo-beneficio de 2-1, ¿sí? Era una buena operación, yo no la hice porque estaba revisando o terminando de afinar algunas cosas en la presentación, pero hubiera sido una muy buena operación interesante para que lo hubieran podido realizar simplemente con patrones de velas japonesas, ¿sí? Eso digamos que era lo que les quería mostrar ahora para ir empezando. Y vamos a pasar un poco para la presentación, ¿ok? Quiero que me sean bien honestos y bien sinceros en el chat y que me pongan, por favor, si ustedes saben cómo se lee una vela japonesa. Es decir, si saben cuáles son los componentes de la vela japonesa y no tienen ninguna dificultad ni ningún problema con decirme cuáles son los componentes que tiene una vela japonesa, ¿sí? Pónganmelo por favor en el chat para saber cuánto tiempo dedicarle a cada una de las partes de la sección de la presentación. David me dice que sí lo sabe, Jorge también me dice que lo sabe, ¿sí? Yo me imagino que la gran mayoría lo debe saber, pero igual nunca está de más preguntar, ¿ok? A ver, por ahí algunos nos dicen que no lo saben, entonces vamos a ver ese tema rapidito, ¿sí? Para no quedarnos mucho en esto tampoco. La estructura de una vela japonesa no es nada del otro mundo, ¿sí? Es bien simple y es sencilla como lo que ven aquí. Igual yo les voy a enviar esta presentación, así que lo van a poder revisar con paciencia. Pero digamos una vela japonesa se lee de la siguiente forma. No todas las velas son iguales, ojo. Hay diferentes formas muy variadas en las velas japonesas, pero todas tienen los mismos componentes básicamente, ¿sí? Las velas japonesas tienen sombras, que son estos mechones que ustedes pueden ver aquí. Y hay dos tipos de sombras, las sombras superiores y las sombras inferiores. Las sombras simplemente son niveles de precios o es una representación de los niveles del precio al cual este activo o este par de divisas en específico ha llegado, pero que no están contenidos dentro de la apertura y el cierre, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que yo tengo un cierre y una apertura. En este caso es una vela verde, es una vela alcista. La apertura está en la parte inferior y el cierre está en la parte superior, obviamente porque el cierre significa que cerró a un nivel más alto al que había abierto y por eso es una vela alcista. Y pueden ver de que fuera de ese cierre y de esa apertura tenemos estos mechones, ¿sí? Estos mechones simplemente representan niveles del precio al cual se llegó a lo largo de esta sesión, pero que no están contenidos dentro de la apertura y el cierre. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento el precio estuvo en alguna parte de esta sombra superior, por ejemplo, o de esta sombra inferior, pero que luego hubieron otros movimientos y otros cambios en el mercado que terminó generando de que de repente el precio cerrara aquí y no cerrara aquí en la parte inferior, ni tampoco aquí en la parte superior de la sombra, sino una parte más abajo, ¿sí? Entonces, básicamente eso son las sombras. Las sombras son niveles de precios, pero que están fuera de la apertura o el cierre de la vela. El cuerpo de la vela es todo ese rectángulo que ustedes van a ver, ¿sí? O que están viendo, digamos, en su pantalla. El cuerpo representa todos los niveles del precio que se encuentran entre la apertura y el cierre, ¿sí? Es decir, todos los niveles del precio al cual ha llegado este par de divisas, por ejemplo, a lo largo de una sesión, y que están contenidos dentro de la apertura y el cierre, ¿sí? Este es el cuerpo de la vela. Y en una vela bajista, bueno, ustedes pueden ver, digamos, lo que está ocurriendo, que en este caso sería la parte opuesta, ¿sí? La apertura está en la parte de encima, el cierre está en la parte de abajo, también tiene un cuerpo de velas, la interpretación es la misma, y la sombra superior y la sombra inferior, la interpretación es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, leer una vela japonesa no es difícil. Estos son todos los elementos que tienen la gran mayoría de velas. Hay velas que no tienen sombras, ¿sí? Hay velas que solamente tienen cuerpo real, porque básicamente significa de que ese par de divisas en específico, desde que abrió, simplemente se fue moviendo y se fue moviendo y se fue moviendo el precio hasta el nivel del cierre. En ningún momento cayó por debajo y en ningún momento se fue por encima del cierre y luego bajó el precio, no. Básicamente eso es lo que te quiere decir una vela que no tiene sombras, ¿sí? Si una vela no tiene sombras es que básicamente el movimiento del precio ha sido solamente entre la apertura y el cierre de esa vela en específico. Bien, me imagino que todo les quedó claro eso, es súper sencillo, ¿sí?
igual lo van a tener para que lo puedan ver. ¿Ok? Patrones. Ustedes estuvieron viendo patrones a lo largo de la semana, ¿sí? Sobre todo el día martes. Es el día que deben haber visto más patrones de velas japoneses. ¿Ok? Han visto patrones. Los patrones, ustedes les pueden poner, la verdad, diversos nombres. Hay una gran variedad de nombres y hay una gran variedad de patrones. Yo tengo incluso un PDF con cualquier cantidad de patrones, pero no es necesario que se aprendan todos los patrones, ¿sí? Porque hay patrones que son importantes, que se les llama patrones de gran fiabilidad, por así decirlo, pero en sí cada vela que aparece dentro de la gráfica de precios es un patrón, ¿sí? Pero hay patrones específicos ya determinados que son de alta fiabilidad, como los que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Hay un patrón que se llama larga sombra inferior, ¿ok? Que es lo que ustedes están viendo. No importa, en este caso, si el color de la vela es alcista o el color de la vela es bajista, no interesa. La cosa es que tenga esta forma que estamos viendo ahorita, ¿sí? Estas largas sombras inferiores se recomienda que sucedan luego de que se ha generado una tendencia bajista. Su cuerpo de vela es pequeño, su sombra inferior es larga, como su nombre lo dice, y es un patrón de cambio de tendencias, ¿sí? Muchos conocen estos patrones también con otros nombres, como se llama el martillo, por ejemplo, pero digamos que el significado o lo importante del patrón es que es un patrón de cambio de tendencias y que se genera después de una tendencia bajista, ¿ok? Eso es lo importante dentro de este patrón. El otro patrón que tenemos aquí es el opuesto, que es la larga sombra superior. Y como bien lo dije, es el opuesto en la interpretación del patrón que hemos visto anteriormente, ¿ok? Este patrón también es un patrón de cambio, pero se genera luego de una tendencia alcista. Y no importa tampoco si el color de la vela es bajista o es alcista, eso no interesa. Simple que se forme en este caso este patrón, ¿ok? Eso es lo importante. Que se forme esta figura de vela, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Bien. Luego tenemos la pauta penetrante, de lo que les acabo de explicar más o menos en la gráfica de precios que estábamos viendo ahora, que lo estaban viendo aquí, ¿sí? La pauta penetrante más o menos tiene esta figura, ¿ok? Y lo único importante dentro de la pauta penetrante es saber de que se genera luego de una tendencia bajista, ¿sí? Que la vela alcista tiene que recorrer 50% o más de la vela anterior, ¿sí? Pero no tiene que ser superior. Es decir, no tiene que cubrir a la vela anterior porque eso es otro patrón, ¿ok? Pero lo importante es de que la vela alcista recorra el 50% del anterior y es un patrón de cambio de tendencia también, ¿sí? Y luego tenemos a la pauta penetrante bajista, que es lo mismo, obviamente, pero la interpretación es lo opuesto. En este caso se genera luego de una tendencia alcista, ¿sí? No de una tendencia bajista. La vela bajista, que es la vela roja, igual tiene que recorrer 50% de la vela anterior y es un patrón de cambio de tendencia, al igual que la pauta penetrante alcista, ¿sí? Hasta ahí yo me imagino que todos lo tienen muy claro, no es nada del otro mundo, ok, lo podemos volver a revisar en cualquier momento cuando quieran, ¿sí? A ver, por ahí por el chat, denme algunos lineamientos, sí, todo está perfecto, me imagino. Sí, todo bien, me dicen. Excelente. Bien, perfecto. Ok, entonces vamos avanzando porque solamente nos quedan unos 4 patrones más que les voy a mostrar. Más de eso yo no utilizo, la verdad. Les soy muy honestos. Porque son los que más me gustan, son los que son considerados de mayor fiabilidad. Y eso es lo importante, ¿no? Jorge nos pregunta qué cosas significan las sombras. Las sombras solamente son niveles de precio, ¿sí? A los cuales ha llegado este activo en específico, que en este caso sería un par de divisas en específico, pero que están fuera de la apertura y del cierre, ¿ok? Esos son las sombras, básicamente. Eso es lo que nos dice las sombras. Bien, ahora vamos a la pauta envolvente. Una pauta envolvente, ¿sí? Puede ser alcista o puede ser bajista. La pauta envolvente alcista se genera luego de una tendencia bajista, es decir, tenemos que venir de una tendencia previa bajista. Vamos a tener una vela alcista que envuelve en la totalidad el recorrido de la vela anterior, y con eso me refiero al cuerpo de la vela anterior, ¿sí? Y es un patrón de cambio de tendencias. ¿Qué quiere decir? Venimos de una tendencia bajista, aparece una pauta envolvente y podemos esperar de que se genere una tendencia alcista posterior a esta pauta envolvente, ¿no? Tenemos también, creo que no lo incluí aquí, pero bueno, también existe la pauta envolvente bajista, que es simplemente lo opuesto. La pauta envolvente bajista se genera luego de una tendencia alcista previa y la vela bajista tiene que envolver en la totalidad a la vela
anterior, ¿sí? Bien. Y luego vamos a ver dos patrones últimos, los dos últimos patrones que vamos a ver, que son las pautas interiores, ¿sí? Tres pautas interiores, que también las hay alcistas y las hay bajistas. Y básicamente, ¿qué cosa es esto o qué cosa nos dice? Las pautas interiores alcistas, ¿sí?, se generan luego de una tendencia bajista. ¿Qué tiene que ocurrir? Vamos a tener una tendencia previa bajista. Luego se forma una vela, que es una vela alcista pequeña, ¿sí?, que está contenida dentro, básicamente, del contenido o del recorrido de la vela anterior. Que ustedes pueden ver aquí, tenemos una vela pequeña, el recorrido de la vela anterior bajista sigue siendo mucho mayor a esta vela pequeña, ¿sí? Luego de esa vela se va a generar una nueva vela verde alcista, ¿sí?, que va a tener un cierre que está por encima de la apertura de la vela bajista, de la primera vela bajista, ¿sí? Pueden ver aquí que el cierre, que está en la parte de aquí, es superior a la apertura de la vela anterior, ¿sí? Es decir, básicamente, entre la segunda y la tercera vela alcista están cubriendo todo el recorrido que había hecho la vela bajista anterior, ¿sí? Ese es un patrón de velas llamado las tres pautas interiores alcistas, y también existen las tres pautas interiores bajistas, que es lo mismo pero a la inversa, ¿sí? Claro, es como si fuera un envolvente. Incluso lo más probable es de que si tú estuvieras viendo gráficas de 1 hora y luego vieras gráficas de 4, es decir, un marco de tiempo mayor, de repente, y es muy probable, verías que en lugar de tener esa figura, podrías tener una pauta envolvente, ¿sí? Porque sería la suma de las velas que se están viendo en los marcos de tiempo más pequeños, ¿ok? Bien, entonces tenemos estas tres pautas interiores bajistas, ocurren luego de una tendencia alcista previa. Igual, se genera una primera vela bajista, que es pequeña, no supera, digamos, o no es significativa con respecto a la vela anterior alcista, y luego se genera otra vela bajista que tiene un cierre, ¿sí? El cierre aquí es más bajo que la apertura de la vela alcista anterior, ¿sí? Pueden ver que básicamente tenemos dos velas y que entre estas dos velas superan el recorrido de la vela alcista anterior, ¿ok? Bien, perfecto. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Porque aquí acaban las pautas y vamos a entrar un poco a ver ya las gráficas. Por ahí por el chat me dicen si todo está claro, si les quedó claro. Ok, perfecto. Bien, a ver, miren. Vamos a ver aquí qué tenemos. Aquí hay una gráfica en la que les estoy mostrando, básicamente, esta es una gráfica de 1 hora, ojo. Esto es un ejemplo, ¿sí?, que fue a inicios de este mes, o sea, más o menos la semana pasada, ¿sí? Donde vamos a ver aquí, a ver, déjenme que lo acomodo ahí, ahí está. Vamos a ver aquí, justo donde yo tengo marcado esta línea roja, ¿ok? La voy a mover para que puedan verlo mejor. Justo en esta parte de aquí, ¿ok?, donde están viendo mi mouse, se formó. ¿Qué cosa se formó? A ver si han estado prestando atención. ¿Quién me puede decir qué patrón es este que se ha formado aquí? Este patrón que tenemos aquí entre estas dos velas, a ver quién me puede decir qué patrón es. No, envolvente no es. Está dentro de la familia de aquellas, pero es una pauta penetrante, ¿sí? Esta parte de aquí que estamos viendo entre estas dos velas es una pauta penetrante. Acuérdense que las envolventes son aquellas que envuelven en la totalidad el recorrido de la vela anterior, ¿sí? En este caso es una penetrante porque solamente ha recorrido más del 50%, ¿sí? Pero no ha envuelto todo el recorrido de la vela anterior. Entonces es una pauta penetrante bajista, ¿sí? Bien. Excelente. Entonces, tenemos una penetrante bajista, tenemos una tendencia alcista que viene más o menos desde esta fecha, lo podemos ver aquí. El precio cada vez ha estado alcanzando un nivel más alto, incluso podrían fijar ustedes, si quieren saber si el precio está en tendencia o no, por ejemplo, podemos ir viendo si han habido este tipo de canales y ver si el precio los ha ido rompiendo, lo cual significaría que el precio se ha estado empujando un poco al alza, ¿sí? O simplemente pueden trazar una pendiente desde la base de las velas para ver si la pendiente es alcista o no,
También si quieren pueden trazar un indicador de medias móviles de 10 periodos, por ejemplo, que es de muy corto plazo, y podemos ir viendo más o menos, caramba, cómo se va moviendo el precio, ¿sí? Pueden ver que aquí ha estado subiendo un poco. Entonces, tenemos aquí una tendencia alcista previa. Venimos de una tendencia alcista, llegamos aquí, se produce una pauta penetrante en esta vela de aquí. Nosotros hubiéramos entrado al cierre, que hubiera sido a este nivel, que es más o menos 114.562. Hubiéramos defendido en el nivel máximo de esta vela, de esta última vela. Esta parte sí depende bastante de ustedes y depende bastante de cómo ustedes lo quieran trabajar, ¿ok? Yo cuando coloco niveles de stop loss, es decir, cuando hago la parte de la gestión de capital y tengo que tomar la decisión de dónde voy a fijar el stop loss, yo por lo general siempre fijo el stop loss en el nivel más alto de la vela que estoy operando. Si es que estoy si es que voy a buscar cortos, o sea, si es que voy a buscar vender, ¿sí? Lo voy a poner en el nivel más alto que haya alcanzado la vela, esa vela en específico, que en este caso sería el extremo superior de la sombra superior, ¿sí? Que acá yo no lo puedo acercar más, pero acá ven que tiene un pequeño mechón, que es la sombra superior, ¿sí? Entonces yo estoy poniendo mi nivel de stop loss en el precio más alto que se haya alcanzado en esta vela, que es el extremo de la sombra superior, ¿sí? Y voy a fijar mi nivel de stop loss, de take profit, perdón, con un ratio de 2:1, que en este caso hubiera estado en, aquí tenía el nivel de stop loss, que se me ha movido un poquito, que estaba en 114.78, ¿ok? Y hubiera buscado un ratio de riesgo-beneficio 2:1, que hubiera sido el doble, obviamente, de mi nivel de take profit que el nivel de stop loss, que hubiera estado más o menos en 114.255, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, el precio más o menos llegó a ese nivel en 3 horas, ¿ok? Que son 3 velas. La vela número 1, la vela número 2 y la vela número 3. Sí, es que en el momento en el que se cierra la vela, en ese momento entras a vender, ¿sí? Ahí me preguntaba Alfredo, cuando dices que entramos en el precio de cierre, ¿es que vendemos en ese momento? Sí. Significa que cuando la vela cierra, es decir, tú estás monitoreando el mercado, obviamente estamos haciendo day trading, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo day trading, estamos monitoreando el mercado, si no de manera activa, de manera recurrente, por lo menos durante las horas que vamos a estar operando, ¿sí? Entonces vamos viendo el mercado, o de repente ya hemos estado viendo qué es lo que podría ser el mercado en sesiones anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera estado aquí, ¿ok? A mí me gusta operar con soportes y resistencias, ¿sí? Yo me imagino que ustedes sabrán o conocerán soportes y resistencias, pero en caso que no los conozcan, su concepto es muy básico, ¿sí? El soporte es un nivel en el que el precio llega luego de una tendencia bajista, ¿sí? Pero que no lo logra superar, ¿ok? No lo supera, rebota al alza, eso es un nivel de soporte, ¿ok? Y los niveles de resistencia son niveles en los cuales el precio llega luego de una tendencia alcista, ¿sí? Intenta superarlo, no lo logra superar y cae a la baja, ¿sí? Eso es un nivel de resistencia, básicamente. O sea, la resistencia se fija por encima, los soportes se fijan por debajo. Aquí, si hubiera estado viendo esto desde el 2 de noviembre más o menos, hubiera visto de que aquí el precio ha intentado probar este nivel de resistencia en varias oportunidades, ¿sí? En esta oportunidad tuvo un rebote fuerte que lo llevó hasta este nivel de abajo, que pueden ver que está representado en estas dos velas importantes. Y hubiera podido esperar, ¿sí?, que el precio intentara llegar nuevamente a este nivel de resistencias. Al día siguiente, que fue el 3 de noviembre, el precio efectivamente, luego de darse un recorrido, llegó a nivel de resistencia, se formó el patrón de velas, entré y me hubiera llevado un beneficio en las próximas 3 horas, ¿sí? Básicamente en eso hubiera consistido, hubiera hecho un análisis previo, hubiera esperado que durante mi sesión, es decir, durante mi día, el día que voy a estar haciendo day trading, se genere la oportunidad, la tomo, se cierra dentro de ese mismo día y me voy tranquilo sin ningún problema, ¿sí? Me hubiera llevado un beneficio de 2:1 en este caso. Alfonso me pregunta si los soportes y las resistencias las pongo en... no entendí exactamente qué cosa es el H con signo de exclamación, pero me imagino que te refieres si las pongo allá, en 1 hora. Sí, yo las pongo en 1 hora, en este caso las estoy poniendo en 1 hora. También te puedes apoyar poniéndolas en niveles más altos o marcos de tiempo más altos.
que siempre es bueno estar revisándolos para ver qué cosa está ocurriendo en el mercado, ¿sí? Pero yo lo hubiera puesto en este caso en un nivel de 1 hora. Y también algo que puedes estar mirando es algo importante, que es una regla interesante dentro de los soportes y resistencias, que es que cada soporte más adelante se puede convertir en una resistencia y cada resistencia más adelante se puede convertir en un soporte, ¿sí? Creo que por acá lo podemos ver, si es que lo podemos ver. Bueno, no hay nada muy claro aquí, pero incluso aquí lo podríamos trazar, ¿sí? Para que lo vean. Aquí tenemos un soporte, ¿sí? Ustedes lo están viendo en la gráfica, lo están viendo ahorita. Toda esta parte de aquí, el precio intentó probarlo, romperlo a la baja, no lo pudo romper. En este nivel en específico el precio lo rompe, ¿sí? Yo todavía no podría asegurar que ha roto el soporte hasta ver más o menos qué es lo que está haciendo, ¿sí? Porque la vela no es tan grande comparada a otras velas anteriores, y podría suceder que aparezca una vela verde y el precio rebote al alza, ¿sí? Pero aquí vemos de que el precio termina de penetrar, en este caso el soporte, luego sigue cayendo, sigue cayendo. Entonces prácticamente este soporte ya no es válido para nosotros, ¿sí? Estamos analizando otras cosas ahora. Entonces, una regla fundamental de los soportes y resistencias. Un soporte se convierte en resistencia para precios más adelante, ¿sí? ¿Qué pasó? Si yo hubiera extendido aquí mi nivel de soporte, como lo he hecho aquí, que lo ven en toda la línea amarilla, ¿sí? Podemos ver de que el precio aquí intentó probar este nivel de precios, luego rebotó un poco, luego volvió al alza y aquí vuelve a romper, pero ya no la zona de soporte, sino la resistencia, porque en este caso, si nosotros hubiéramos estado operando hasta aquí, es decir, no supiéramos qué está sucediendo después, este soporte ya no es soporte, obviamente, es una resistencia ahora para nosotros. Luego se genera la ruptura, vemos estas tres velas, se genera una ruptura, se rompe la resistencia, el precio se va al alza, sigue subiendo, sigue subiendo. Si yo hubiera prolongado esta resistencia, ¿sí? Hubiéramos visto de que más adelante se convirtió en un soporte, que es el soporte sobre el cual nosotros hemos operado, hubiéramos hecho esta operación. E incluso más adelante todavía continuó siendo soporte, ¿sí? Si yo bajo a la gráfica de 1 hora, aquí está el momento en el que nosotros hemos realizado la operación, ¿sí? Entonces, regla importante, los soportes y las resistencias más adelante se pueden convertir en lo opuesto, ¿sí? Pero cuando tú vayas a medir, en este caso, la fuerza de un soporte, de una resistencia, en un momento en específico, mídelo en base a la función que tiene en ese momento. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo tengo aquí una resistencia, un soporte, pueden verlo ustedes incluso aquí en la gráfica, la resistencia que hemos usado antes fue un soporte, ¿sí? Que probó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y que luego se rompió, ¿sí? Si yo voy a analizarlo como resistencia, no voy a tomar en cuenta obviamente cuántas veces sirvió cuando era soporte, ¿sí? Porque yo quiero saber qué tan fuerte es como resistencia, no como soporte, ¿sí? Entonces, ya sabemos que los soportes se convierten en resistencias. Entonces nuestro soporte se convirtió en una resistencia que utilizamos aquí. Ahora yo quiero saber qué tan fuerte es esta resistencia como resistencia. Vemos que el precio lo probó una vez, 2, 3, 4, aquí 5, cayó fuertemente, luego vino a probarlo una sexta vez, ¿sí? Que es donde nosotros hemos ingresado. Más adelante probablemente se convierta, quién sabe, en algún soporte, habría que ver cómo se comporta el precio, pero si en algún momento se vuelve un soporte, nosotros vamos a medir qué tan fuerte es el soporte como un soporte, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta qué tan fuerte fue como resistencia ni nada de eso, porque a nosotros lo que nos importa en este caso es saber qué tan fuerte es como soporte ahora, ¿sí? No cómo lo fue en el pasado ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta, para que sepan hacer esa diferencia, ¿sí? Y espero no haberlos confundido mucho con esa parte, pero es importante también que lo manejen. Bien, entonces, yo creo que ya están listos para ponerlos a prueba un poquito, que podamos ver aquí la lectura de velas, ¿sí? Este es un ejercicio interesante, es importante porque, sobre todo si están empezando, no tienen mucha familiaridad con solamente operar con velas, es importante que se hagan el hábito de poder saber interpretarlas, cada una por separado y luego viéndolas todas en conjunto en un gráfico, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño test. ¿Quién me puede decir qué cosa nos está diciendo la primera vela japonesa? La primera, y no me digan patrones, no me refiero a si es un patrón, si se formó el patrón, etcétera, no. Si tú vieras esta vela sola, así como está, la primera vela japonesa, si tú la vieras como está, ¿qué cosa me puedes decir tú acerca del mercado
viendo solo esa vela japonesa. Y con eso me refiero a, ¿qué me puedes decir? ¿Hubo bastante volatilidad en el mercado o no la hubo? ¿Ganaron los compradores o ganaron los vendedores? ¿Me puede decir de que hay una fuerza alcista o no lo hay? ¿Podría ser una fuerza bajista o no la hay? Más o menos a eso me refiero. O sea, ¿qué análisis, qué interpretación me puedes dar con respecto a la primera vela? ¿Qué me dice la primera vela? Sí, a ver, escríbanme por ahí sus comentarios en el chat. La primera, ojo, esta que dice número 1. A ver, por ahí, David me dice indecisión por la compra, ¿ok? José me dice bajista. Francisco me dice fin de la tendencia alcista. Ganaron los vendedores. Que los compradores dominaron a los compradores. Me imagino que Alfonso quiso decir que los vendedores dominaron a los compradores. Que intentaron forzar el precio al alza, pero finalmente el precio se mantuvo bajo, poco interés vendedor, que los vendedores dominaron a los compradores, que los vendedores dominaron resistencia de los compradores. ¿Ok? Bien, todas las respuestas son válidas, ¿sí? Porque algo que tienen que tener todos en cuenta, y quiero que lo sepan mucho, sobre todo de aquí para adelante, es que nadie tiene la razón cuando se trata de mercados financieros, ¿sí? Cuando se trata de trading, cuando se trata de este tipo de cosas de mercados de riesgo y cuando hablamos de probabilidades, nadie tiene la razón, ¿sí? Lo que yo les diga no significa que sea más cierto o menos cierto de lo que ustedes puedan interpretar del gráfico, porque los mercados son así, ¿ok? Cuando ustedes vean a alguien que les diga, sí, que yo tengo un sistema 100% fiable, que conmigo nunca vas a perder, que yo me sé, o te digan, por ejemplo, yo sé, te dicen, yo tengo el 100% de seguridad que mañana la libra cae, por ejemplo. Eso en realidad es una falacia, ¿sí? Es una mentira, porque nadie sabe lo que va a pasar en los mercados. Y lo mejor que te podría decir alguien es que hay probabilidades, o hay muchas probabilidades, o hay pocas probabilidades de que ocurra algo, ¿sí? Pero las certezas no existen. Entonces, todos sus comentarios son válidos y todas las interpretaciones son importantes e interesantes también. Lo que yo podría leer de esta gráfica es efectivamente, como muchos dicen, que los vendedores parece que han dominado la sesión a los compradores. Otra cosa que podría leer, y esto lo podría leer en las sombras, ¿ok? En las sombras de las velas, es que en esta sesión en particular ha habido mucha actividad de trading, ¿sí? Ha habido mucha volatilidad, ha habido mucha disputa entre compradores y vendedores. ¿Por qué? Por el tamaño de las sombras, ¿sí? Las sombras largas que nosotros vemos ahí me indican de que en algún momento el precio llegó hasta la parte superior de la sombra superior y también que llegó a la parte inferior de la sombra inferior, en alguna parte de la sesión, ¿sí? Y el hecho de que la vela haya cerrado tan cerca a su apertura, lo que me está queriendo decir estas largas sombras, es de que durante esa sesión hubo mucho movimiento, ¿sí? Hubo mucho trading, hubo mucha volatilidad, hubo mucha pelea entre compradores y vendedores, ¿sí? En esta vela en específico, en esa sesión en específico. Otra cosa que podría leer es de que hay bastante incertidumbre, ¿sí? O sea, los mercados no saben muy bien para dónde moverse, ligeramente parece de que hubiera un triunfo en este caso de los vendedores, porque la sombra superior ha sido mayor a la sombra inferior, pero en general el cuerpo de la vela es pequeño, las sombras son largas, entonces a mí me botaría un poco de incertidumbre, ¿sí? El mercado no sabe muy bien qué hacer, por ahí que los vendedores puede que estén ganando terreno a los compradores, pero no hay un movimiento definido, ¿sí? Pasamos a la vela número 2. ¿Qué cosa nos dice la vela número 2? Ustedes que lo pueden interpretar, que son expertos lectores en velas japonesas, ¿qué sucede en la vela número 2? Alfonso me da una información detallada muy buena, ¿sí? Y ahora se las comento después de que me sigan llegando los comentarios. Sí, a ver, por ahí tengo 3 comentarios. A ver, en esta segunda vela lo que nosotros podemos leer importante, y Alfonso lo ha definido muy bien, ¿sí? Es que los compradores han ganado durante toda la sesión, básicamente, ¿sí? ¿Por qué podemos ver esto? Porque no hay sombra inferior. No hay sombra inferior quiere decir que en ningún momento de la sesión el precio ha caído por debajo de la apertura, ¿sí? Y el hecho de que el precio no haya caído en ningún momento de la sesión por debajo de la apertura es un buen indicador de que los compradores han dominado básicamente la sesión o a lo largo de esta sesión, ¿sí? También, como nos menciona Alfonso, al final
parece que hubo un pequeño empuje de la fuerza vendedora, es decir, los vendedores quisieron, digamos, recortar un poco el recorrido, por eso vemos la sombra superior, pero al final no lo lograron, la vela terminó cerrando con un gran cuerpo verde, que nos quiere decir también, como muchos han dicho, que es una posible continuación alcista, si es que hubiera una tendencia previa alcista en este caso, ¿no? La vela número 3, ¿qué me pueden decir? La 3 es más o menos lo mismo que la 2, ¿sí? Solamente que a la inversa, ¿ok? Es una sesión donde los vendedores han dominado básicamente toda la sesión. Al final los compradores quisieron hacer, digamos, un poco de empuje del precio al alza, pero al final se terminó cerrando con una gran fuerza vendedora, ¿ok? ¿Y qué me pueden decir de la última vela? La vela número 4, una vela muy común en las gráficas de velas japonesas, en la gráfica de precios. Frank, David y Francisco me dicen que es una vela de indecisión y tienen la completa razón, ¿sí? Esta vela es una vela de indecisión, no ha habido mucho volumen en el mercado, es decir, no ha habido una gran lucha en el mercado entre compradores y vendedores porque las sombras, tanto superior e inferior, son pequeñas, el cuerpo de la vela es muy pequeño, entonces hay mucha indecisión, ¿sí? Básicamente el mercado no se ha puesto de acuerdo a dónde ir. No hubo mucho empuje de los compradores, no hubo mucho empuje de los vendedores y el mercado básicamente se ha quedado en indecisión. Si no se sabe si mañana va a subir o va a bajar, eso es básicamente lo que quiere decir esta vela. ¿Bien? Ok, excelente. Entonces tenemos aquí muy buena gente que sabe leer muy bien las velas japonesas y me alegro por eso porque significa que han estado aprendiendo bastante. ¿Ok? Vamos a ver aquí, una pregunta un poco más complicada, más compleja, les voy a dar un par de minutos para que la vean. La pregunta aquí es, ¿cuántos patrones de velas ves? Y no hay una respuesta correcta, ojo. Pero quisiera saber más o menos, que vean la gráfica rápidamente, les voy a dar un par de minutos y que me digan cuántos patrones de velas ustedes pueden ver. Por aquí Alfredo me pregunta si el trader tiene tiempo de descifrar todas las figuras y patrones antes de operar. Mientras ustedes van viendo cuántos patrones hay, ojo, cuántos patrones, no cuántos patrones operarían ustedes, me refiero a cuántos patrones ven dentro de la gráfica, porque hay cualquier cantidad de patrones, pero no todos los operaría yo, por ejemplo, pero de que hay patrones hay muchos. Entonces por ahí les doy un par de minutos mientras le voy respondiendo a Alfredo. En teoría sí, Alfredo, o sea, tienes tiempo para ver las velas japonesas porque las velas se generan en simultáneo conforme la supervisión que tú le estás dando a los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cuando tú ya tienes experiencia operando con velas japonesas y patrones, ya no necesitas estar revisando tu PDF o tu PPT para ver si el patrón era así o no era así. Ya lo tienes grabado en tu cabeza, ¿sí? Entonces en el momento en el que tú ves que aparecen esos patrones en la gráfica de precios, tú ya tienes definidos más o menos qué patrón es, qué es lo que significa ese patrón, y ese procesamiento, gracias a nuestro maravilloso cerebro que tenemos nosotros los seres humanos, lo procesas en segundos, ¿sí? La interpretación, todo, ya lo sabes en segundos, ya lo tienes, lo manejas porque lo has practicado, lo tienes en segundos en tu cabeza. Entonces puedes estar operando gráficas de 1 minuto, gráficas de 5 minutos, ves el patrón y ya inmediatamente sabes qué cosa tienes que hacer o qué cosa significa eso, ¿sí? Entonces puedes entrar al mercado y no hay ningún problema. Entonces, de hecho que sí, tienes tiempo para descifrar las figuras y los patrones, ¿no? A ver, bien, vamos a ver. Por aquí me dijeron, Jorge me dijo que había 3, Oscar me dice creo que hay 3, David me dice yo operaría 3 junto a algunos niveles importantes, Alfonso me dice que hay como 12, Francisco me dice que hay 14, ¿sí? Yo vi 26, ¿sí? En total. Y lo importante no es tanto en este ejercicio quién ve más, ¿sí? Lo importante es obviamente al final del día que ustedes puedan identificar patrones que ustedes vayan a operar, pero este ejercicio estaba más orientado a ver qué tan fácil se les hace a ustedes identificar patrones, ¿sí? Es decir, tú puedes ver una gráfica en un momento, cuando tienes bastante experiencia ya con patrones de velas japonesas, ya los conoces, ya sabes cómo son, ya sabes qué forma tienen y todo eso, puedes ver una gráfica e identificar cualquier cantidad de patrones, ¿sí? Lo importante al final es que identifiques los patrones que tú vas a operar, ojo, ¿sí? Dependiendo del estilo que vas a manejar. Pero en este caso, en esta gráfica, podemos ver 26 patrones. E incluso de repente hay más, que yo de repente no he visto.
y que alguien más de repente podrían haber 30, de repente los ven, ¿sí? Pero en este caso yo he identificado más o menos más de 20 patrones, cerca de 26, algunos identificaron 14, otros 12, otros 10, otros 3 que ellos podrían operar, y básicamente este es un ejercicio para que puedan darse cuenta qué tan fácil se les hace identificar patrones, ¿sí? Cuando estás operando en gráficas de marcos de tiempo amplios, como un día, una semana, de repente 4 horas, ¿sí? O un mes, identificar patrones de manera rápida no es, digamos, una necesidad en sí, ¿ok? Porque el precio no se va a mover de manera abrupta a lo largo de un día, por ejemplo. O sea, si cierra la gráfica del día anterior y tú quieres entrar al día siguiente, no es que va a haber un movimiento que wow, a menos que haya un hecho significativo en el mercado, como una noticia de impacto, como las elecciones de Estados Unidos o algo así, pero el precio no se va a mover, digamos, de manera abrumadora. Entonces te da el tiempo para identificar con paciencia tu patrón, el patrón que vas a ingresar y todo eso, ¿no? Cuando estás operando en gráficas de muy corto plazo, como son 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos, y estás sobre todo operando en momentos de alta volatilidad, que es donde se recomienda si haces scalping, incluso si haces day trading con gráficas de 1 hora, es probable que el precio se comience a mover de manera más agresiva, ¿sí? Entonces, ahí es más importante que tú sepas identificar patrones de manera rápida, ¿ok? Que no se te haga muy complicado ni muy difícil identificar un patrón, sobre todo si has hecho un análisis previo, para que al momento en el que el patrón aparezca, cierre la vela y se genere o se confirme el patrón, tú puedas entrar al mercado y no te pierdas ningún pip, ¿sí? Eso es importante. Entonces, si ustedes quieren hacer day trading, es importante que aprendan a identificar patrones de manera rápida. Y una forma de hacerlo es con estos ejercicios. Pueden coger su plataforma, ver una gráfica desnuda completamente y comenzar a practicar a identificar patrones. Lo que sí les digo es de que conforme vayan haciendo operaciones y vayan practicando, de repente si algunos de ustedes ya tienen real, lo pueden hacer en su real, otros lo hacen en su demo. Entonces, pueden practicar esto. Y conforme vayan pasando más operaciones y más operaciones y más operaciones y más operaciones, se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Yo vengo haciendo trading con velas desde hace 4 años más o menos, entonces a mí se me hace muchísimo más fácil identificar los patrones sin ningún problema porque es todo lo que he visto en 4 años, ¿sí? 4 años viendo patrones únicamente. Entonces se me hace muy sencillo identificar estos patrones. Bien, excelente. A ver, vamos a ver qué más tenía por aquí. Aquí se acabó la presentación, ¿sí? Entonces vamos a pasar a un par de ejemplos más que yo tenía aquí en la plataforma y con eso sencillo, tal como dice Miguel Ángel, es educar la vista, ¿sí? Al final al ojo lo van a sacar, lo van a ver, no van a tener que analizar nada prácticamente, van a ver la gráfica y dicen, ah, acá hay una envolvente, ah, acá hay una penetrante, ah, acá hay una vela de sombra larga, una vela de sombra baja, etcétera, ¿no? Y lo mismo con soportes y resistencias, ojo, soportes y resistencias también es cuestión de práctica. Agarras una gráfica completamente desnuda, por ejemplo como esta, que no tiene nada, y comienzas a mirar qué niveles podrían ser de soportes. Por ejemplo, acá hay un soporte. ¿Ok? Vamos a ver. Soporte. El precio lo toca una vez, acá lo toca 2, acá, bueno, las sombras, acá el cuerpo lo toca 3, acá 4, acá 5 y acá 6. Luego aparece una pauta envolvente. Qué interesante, mira. Una pauta envolvente aparece justo en el nivel de soporte, donde nosotros la quisiéramos, ¿sí? Que está acá. Ok, se genera una envolvente, hubieras podido entrar al alza y te hubieras aprovechado este recorrido, ¿sí? Hubieras defendido con 15 pips y te hubieras ido a buscar 30. Y tranquilamente en la sesión del día de la hora siguiente se hubiera generado eso, incluso más. Si hubieras querido ser un poco más arriesgado, te buscabas un 3-1 y tranquilamente se hubiera generado esta ganancia, ¿sí? Entonces, si tú ya tienes tiempo practicando esto, tú hubieras visto la gráfica así, un día que estés haciendo tu day trading, y hubieras dicho, oye, mira, acá hay un soporte, el precio lo probó varias veces, uy, mira, y justo ahorita se está generando una envolvente, perdón. Pum, terminó el envolvente, ya, entrabas aquí, al cierre del envolvente, pum, decías, ¿dónde fijo mi nivel de stop loss? Lo voy a poner yo al cierre o al nivel más bajo, perdón, de la vela que estoy operando. Ya, lo pongo aquí. ¿Cuánto busco? 2-1, 3-1. Fijas tu nivel y pones tu take profit, ¿no? El trader se concentra en ver algunos tipos de patrones o está alerta para conseguir cualquier patrón que surja. A mí los patrones que más me gustan son 3, ¿sí? Bueno, en realidad son más, pero todos se resumen en 5, creo, si no me equivoco. Sí, 5. Porque vamos a contar los que son opuestos el uno al otro, ¿no? Entonces tenemos la pauta penetrante, la pauta envolvente,
¿sí? Tanto la alcista como la bajista, o sea, las dos, la pauta penetrante, la pauta envolvente, lo que son velas de sombra larga y velas de sombra larga superior y de sombra larga inferior, o sea, velas de sombra larga, así que se los mostré, que otros los llaman, por ejemplo, hammers o estrellas fugaces, ¿ok? Ese es otro patrón que también me gusta bastante, y básicamente con esos opero. O sea, si contamos los patrones alcistas y bajistas, serían más o menos 6, ¿sí? 6 patrones: pauta envolvente alcista, pauta envolvente bajista, pauta penetrante alcista, pauta penetrante bajista, y lo que le decía de estrella fugaz, que también se le puede llamar vela de sombra larga superior, o hammer, que también se le puede llamar vela de sombra larga inferior, ¿sí? Y hay variaciones de esos patrones, ¿sí? Que me imagino que algunos de ustedes los conocen, como son los dojis, el doji lápida o el doji libélula, pero que al final es la misma interpretación exacta que tiene una vela de sombra larga superior o una vela de sombra larga inferior, ¿no? Entonces por eso no los cuento. Entonces serían 6. 6 patrones con los que yo opero básicamente. Son los que veo, son los que me gustan operar y son los que con los que vengo operando, ¿no? Conozco muchos más, hay un montón, hay una gran variedad, la verdad. Muchísimos patrones. En el libro de Steve Nissen ustedes van a encontrar cualquier cantidad de patrones, infinidad de patrones, hasta patrones para que se aburran de tanto ver patrones. Pero yo les recomendaría esos 6, al menos en lo que yo he estado operando. A mí me gustan esos patrones, entonces esos son los que sí les recomiendo. A ver, por aquí tenemos algunas preguntas más. A mí se me hace difícil ver patrones, ok. Sí, esta ya la respondí. Para calcular take profit, ¿es bueno usar o trazar canales paralelos? ¿Sí? Yo el take profit en realidad lo trazo en proporción al nivel de stop loss. Ojo, o sea, yo calculo la distancia en pips entre la entrada que he hecho y el nivel de stop loss que he fijado, lo multiplico por 2 o por 3 y se lo sumo al nivel de entrada que he hecho, ¿no? Básicamente porque quiero que haya una correlación o una relación entre el riesgo-beneficio que estoy colocando. Lo que sí tomo en cuenta a veces, sobre todo, es si hay algún nivel de resistencia en gráficas de repente superiores que esté cerca al nivel de stop de take profit que yo estoy fijando, ¿sí? O sea, si yo veo que hay una resistencia importante, es decir, que ha sido probada por lo menos 3 o 4 veces, como que podría considerar un poco ahí, bajarle un poquito el stop loss, de repente buscar en esa operación en específico, me moví del chat. En esa operación en específico podría buscar de repente un ratio 1:1 o 1.5:1 para esa operación en específico, si es que hubiera un nivel de resistencia, es decir, si yo estoy entrando a comprar, por ejemplo, y veo que hay un nivel de resistencia importante por debajo de mi nivel de take profit, podría considerar en esa operación fijar un riesgo-beneficio 1:1 o 1.5, ¿sí? Porque podría ser de que el precio rebote en ese nivel de resistencia y no llegue a mi take profit, ¿ok? Entonces, en esos casos podría ser. Pero si no veo que haya ninguna resistencia interesante y yo estoy entrando a comprar, entonces mi nivel de take profit sin problemas lo fijo de 2:1 en base al diferencial que hay entre el precio de entrada y mi nivel de stop loss, ¿sí? Bien, por ahí Francisco nos decía, yo para los niveles uso las medias móviles 34, 55 y 200. Sí, también puedes usar medias móviles, no hay ningún problema. Luego dice, el problema es a las horas. Alfonso nos pregunta, el problema es a las horas en que uno puede dedicarle al trading, porque puede o no coincidir con los momentos en que se encuentran tendencias o rangos, según los horarios del lugar donde uno se encuentre. Ahí depende bastante, depende de lo que tú operas. Por ejemplo, como ahorita estamos en un curso de day trading, estamos viendo básicamente gráficas en horas, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una operación, por ejemplo, en esta operación yo hubiera estado viendo el mercado, hubiera estado revisando un poco el mercado desde horas antes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta operación, por ejemplo, se ejecutó, si no me equivoco, el 8, ¿ok? Aquí dice el 8 de noviembre. O sea, el 8 de noviembre yo hubiera entrado a esta operación y ahí hubiera ejecutado mi trade. Pero el análisis yo no lo he hecho el 8 de noviembre. El análisis lo debo haber hecho más o menos desde el 7 o de repente desde el 8, pero en horas tempranas, ¿sí? Porque todo esto es el recorrido del 8. Yo lo podría haber hecho más o menos desde el 7, yo hubiera estado fijándome en este nivel de soporte, entonces a lo largo del día 8 hubiera estado revisando la gráfica
para ir viendo cómo se está comportando el precio y hubiera entrado en este momento, ¿sí? Entonces, cuando tú haces day trading, y más que nada cuando tú haces scalping, más que en day trading incluso, vas a tener horas específicas en las cuales tú vas a operar, ¿sí? En este caso, como estamos viendo gráficas una hora, me puedo dar la facilidad de hacer un análisis de repente de un día anterior, ¿sí? Es decir, el día anterior veo la gráfica, por ahí veo que puede ser que algo se genere de repente el día siguiente o en ese día más tarde. Entonces dejo la gráfica lista simplemente para volver de repente en una hora o en 2 horas, cuando ya pasen más velas, porque ustedes ya saben que cada vela es una hora. Entonces podría decir, mira, yo creo que el movimiento del precio por lo menos 2 horas se puede tardar. Entonces en 2 horas abro mi gráfica y veo, a ver, ya está donde más o menos yo quiero, cuánto le falta poco. Si veo que le falta poco, me quedo viendo la gráfica durante un par de horas más, ya revisándola de manera continua, hasta que se forme lo que yo quiero que se forme, ¿sí? Si veo que todavía le falta, le puedo dar un par de horas más para esperar y luego ya comenzar a hacer una visión, digamos, más activa, de un análisis o supervisión más activa del mercado. En scalping, sí tienes que estar durante horas específicas del mercado, porque si vas a estar en gráficas de 1 minuto, 5 minutos o 15, no te puedes dar el lujo de irte a hacer otras cosas cuando tienes que estar analizando el mercado, porque ahí sí se te puede pasar más operaciones. Bien, cuando Jorge me pregunta, ¿a qué te refieres 3 a 1? 3 a 1 significa el nivel de riesgo-beneficio, es decir, si yo voy a arriesgar como 1, voy a buscar ganar como 3, ¿ok? Eso significa cuando te dicen 3 a 1. Si te dicen 2 a 1 es que estoy buscando arriesgar, por ejemplo, imagínate que voy a arriesgar 50 pips. Si voy 3 a 1 significa que voy a buscar ganar en esa operación 150 pips. Estoy arriesgando 50, que en este caso representa el 1. Y voy a buscar ganar el triple, que en este caso representa el 3, que son 150 pips, ¿sí? Básicamente en eso significa, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacer day trading, no hay una estrategia, digamos, que tengan que aprenderse a derecho al revés. Es pura gráfica de precios, pura acción del precio, pura lectura del precio, soportes y resistencias, y básicamente es eso, patrones de velas y soportes y resistencias. Miras la gráfica, haces un análisis, hay soportes, hay resistencias, donde está el precio, se forma un patrón y operas con eso. No necesitas nada más, ¿sí? No necesitas una estrategia elaborada que incluya 20 indicadores o 50 o en fin, y que te marque que cuando cruza, no necesitas nada para hacer day trading de eso. Puedes operar simplemente con velas y con soportes y resistencias. Se acabó. Por ahí me había llegado algunas preguntas, ¿sí? Me dice Alfredo, no recuerdo el concepto del PIB. El PIB es la variación más pequeña que existe en el precio de un par de divisas, Alfredo. Es algo así como la unidad de conteo con respecto al precio de los pares de divisas. En los pares que están asociados al yen se mide a partir del segundo decimal, y en los demás pares se miden a partir del cuarto decimal, ¿sí? Como este que estamos viendo del euro libre. Ah, sí, verdad, algo que les quería mostrar, aunque ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, igual se los voy a mostrar de manera rápida, ¿sí? Hay una herramienta que se llama diario de trading, ¿sí? Algunos de ustedes la habrán escuchado, algunos otros no. Yo se lo recomiendo sobre todo para la gente que está empezando recién en trading, ojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy útil. Y si ya tienes algo de experiencia en trading, también te sirve, sobre todo si consideras que hay algunas partes que todavía te falta mejorar, ¿ok? Esta es una plantilla de un diario de trading. Un diario de trading, como su nombre lo dice, es un diario, ¿sí? Es como un diario en el cual tú escribes. Por ejemplo, si ustedes tenían un diario cuando eran jóvenes, o incluso si los tienen ahora, o cuando eran niños, por ejemplo, donde escribían qué cosa les pasó en el día, y que sí, que estoy feliz porque pasó esto, que estoy triste porque pasó lo otro. Un diario de trading es lo mismo, pero orientado al trading, donde tú vas a operar, o donde tú vas a escribir, mejor dicho, lo que crees que te funcionó y lo que crees que no te funcionó en las operaciones que tú has estado realizando. Por ejemplo, este es un ejemplo de una entrada en un diario de trading, es decir, de una operación que tú puedas haber realizado. Es un ejemplo. Estamos 2 de julio. Coloco el 2 de julio, hago mi seguimiento en real, pongo mi par de divisas, qué estrategia estoy usando, qué operación fue, y aquí pongo mi proyectado. ¿Cuánto proyecto yo que voy a arriesgar? 150 pips. ¿Cuánto busco ganar? 450. ¿Y qué pasó en realidad? ¿A qué precio entré? ¿A qué precio salí? ¿Y qué día salí? ¿No? Bueno, en este caso estamos haciendo day trading, así que sería el mismo día, porque la idea es que las operaciones se cierran el mismo día.
y el beneficio en real en pips, que sería 450. Esta parte de aquí abajo, donde ven la parte que dice análisis, es donde ustedes van a poner en base a 5 factores importantes, cómo crees que le fue en esa operación, con respecto al análisis técnico, con respecto al fundamental, con respecto a la gestión, con respecto al control o con respecto a otros factores. Por ejemplo, en técnico pueden poner: utilicé mi estrategia y los indicadores que utilizaron me dieron la entrada para la operación que realicé. Tengo que seguir practicando para detectar tendencias, ¿sí? De repente no eres muy bueno detectando tendencias, de repente en esta operación se te hizo un poco difícil operar tendencias, entonces lo escribes aquí. ¿Qué cosa dentro del análisis fundamental podrías analizar con respecto a esa operación que hiciste? ¿Cómo te fue en la gestión de capital? ¿Cómo te fue en el manejo psicológico? ¿Estuviste nervioso o no? Etcétera, y todas esas cosas las registras en un diario de trading, ¿sí? Eso es importante. Luego, eso tú lo pasas a una etapa de evaluación, donde tú evalúas en base a cada uno de estos conceptos cuáles fueron los principales motivos por los cuales has perdido, ¿sí? Es una operación que te haya ido mal, ojo, ¿ah? Luego haces un análisis porcentual y vas a saber qué cosa es lo que mayor pérdida te genera en términos de cosas que tienes que mejorar. Por ejemplo, en análisis fundamental me sale que 38.95% ha influido en este porcentaje en el volumen de pérdidas que he tenido para de repente 20 días o los 20 días donde he estado haciendo trading, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica esto? Que esto es algo que tengo que mejorar, mi análisis fundamental, o que tengo que mejorar mi gestión de capital. De repente en mi gestión de capital estoy buscando muy pocas ganancias con respecto a lo que estoy arriesgando. De repente mi psicología de trading es lo que tengo que mejorar. Entonces, esto es algo que les va a servir a ustedes para hacer un seguimiento detallado de su trading, ¿sí? También les voy a enviar esta plantilla para que la tengan. Y si alguno tiene algún problema para rellenarla o necesita cualquier ayuda, igual me pueden escribir a mi correo y yo les voy a ayudar con lo que necesiten. Por aquí me estaban preguntando unas cosas. González me está preguntando si lo estamos grabando. Sí, sí lo estamos grabando, ¿sí? Todo lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Ahorita estoy grabando en la otra computadora, así que la edición debe estar de aquí a un par de días, entonces para el fin de semana ya debe estar subido. ¿Cómo hago para saber qué porcentaje colocar? Me imagino que te refieres a qué porcentaje de tu cuenta. Yo te recomendaría, si vas a hacer day trading, como vas a tener un mayor número de operaciones que si haces swing trading o position trading, le coloques un 1% de riesgo a cada operación que vayas a hacer, ¿sí? Yo cuando opero en gráficas de un día, por ejemplo, coloco 3% de riesgo o incluso hasta 4 a veces, pero es porque hago menos operaciones en gráficas diarias de las que hago en gráficas de hora, ¿sí? Entonces, si vas a hacer en gráficas de hora o de 30 minutos, vas a tener un mayor número de operaciones, por lo tanto necesitas manejar mejor tu gestión de capital y yo te recomendaría que arriesgues solamente 1% de tu cuenta en cada operación, ¿sí? Francisco dice, si lo que quieres operar en el día, debe tener en cuenta lo que te da el mercado en días anteriores, por sobre todas las cosas verificar que no haya noticias grandes ese día, ¿sí? Sí, correcto, Francisco. Vas analizando el mercado. En este día voy a operar, entonces voy viendo qué ha hecho el mercado los días anteriores para ver si este día es el día que me da la entrada. En este día abro mi operación, en este día lo cierro, verifico que no hayan noticias que me puedan impactar de manera negativa y operas tranquilamente, ¿no? Fredo dice, ¿dónde puedo descargar esa plantilla? La plantilla se las voy a enviar. Gracias. Si hacemos day trading, hacemos análisis fundamental. Alfredo, puede ser que sí, como puede ser que no, depende de lo que quieras hacer. El análisis fundamental en términos de trading, de divisas específicamente, porque el análisis fundamental más que nada tú lo vas a escuchar un montón en acciones, ¿sí? Porque en acciones hay muchísimo para mirar en análisis fundamental. Miras lo que son flujos de capitales, miras lo que son los flujos de ingresos, miras lo que es el apalancamiento de la empresa, cuál es su proporción de deuda, activos, en fin. Ves cualquier cantidad de información de la empresa con la que vas a operar esa acción. Entonces el análisis fundamental es importante en ese caso. En el tema de lo que es trading de divisas, el análisis fundamental está más orientado a noticias fundamentales macroeconómicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú fueras a hacer day trading el martes, perdón, ¿sí? Que tú fueras a hacer day trading cuando fueron las elecciones, el martes, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente hubieras tenido que estar al tanto de que durante ese día iba a haber fundamentales importantes, como las elecciones de la presidencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú no hubieras sabido eso, tú podrías estar abriendo operaciones durante el día que de repente luego te hubieran terminado resultando muy mal,
por el hecho de los grandes cambios que hubieran habido en el precio y de la incertidumbre que había durante ese día en las sesiones del trading, ¿sí? Ese día, por ejemplo, el día de las elecciones, si tú hubieras entrado a operar el mercado, muchas veces no hubiera sido una operación técnica en sí, sino hubiera sido una operación más fundamental, por más de que lo hubieras hecho haciendo day trading, ¿sí? Con fundamental me refiero a de que tú hubieras tenido que estar revisando de manera constante las noticias, y es más, de manera permanente yo diría, las noticias de cómo estaban yendo las elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, si tú hubieras querido entrar al mercado en ese momento y hacer operaciones, hubieras tenido que depender únicamente de cómo están yendo las noticias en Estados Unidos, ¿sí? Porque ustedes, si estuvieron viendo el martes las elecciones, cuando salió la noticia de que Donald Trump estaba ganando en Florida, ¿sí? El mercado se fue al piso, ¿ok? La caída más grande durante toda la noche fue en ese momento. En ese momento, bueno, la noche de nosotros, bueno, era la madrugada de allá, en Europa estaban de la mañana, ¿sí? Pero durante ese momento, en el momento en el que dijo, en el que salió ahí en el conteo de votos, que Donald Trump estaba ganando en Florida, ¿sí? Cayó, pero en picada el mercado. Ustedes pueden ver ahí más o menos hubieron como dos velas rojas gigantescas, que básicamente tradujo en este caso el miedo. ¿Por qué? Porque Florida es un estado clave en todas las elecciones que hay en Estados Unidos, porque tiene una buena cantidad de colegios electorales, pero de por sí, por una cuestión de tendencias en el pasado, siempre ha sido un estado clave al momento de definir presidencias en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el hecho de que Donald Trump estuviera ganando ese estado era importante porque significaba de que Hillary no había tenido el impacto que esperaba en los latinos, y aparte por el hecho de ser un estado clave en todas las elecciones de Estados Unidos, el hecho de que estuviera ganando Trump le metía bastante miedo al mercado, y eso hizo que en ese momento el mercado se desplomara. Y conforme más se iba confirmando esta idea, porque al inicio obviamente salieron resultados preliminares al 20%, por ejemplo, del conteo de Florida, luego iba subiendo al 30%, luego al 40% de los resultados que iban saliendo de Florida. Y fue cayendo el precio, sobre todo, por ejemplo, si hubieran visto el dólar yen o el dólar MEX, se fue, no, perdón, el dólar yen, por ejemplo, se fue al piso, ¿sí? Al piso literalmente, cayó brutalmente durante todo ese tiempo en el cual se estaba confirmando la noticia y se veía cómo iba incrementando el volumen de ventaja que tenía en este caso Trump con respecto a Hillary en Florida, ¿sí? Luego el mercado sí volvió a caer cuando salieron otros resultados, como por ejemplo, cuando ya Donald Trump estaba prácticamente, tenía cerca de 200 de los votos electorales, y ya más o menos iba cayendo. Ya cuando básicamente cuando se confirmó básicamente ya de que Donald Trump había ganado, el mercado comenzó a descontar, y ahí fue cuando se generó toda esa alza que ustedes ven, que prácticamente en la noche, entre lo que ustedes estaban escuchando las noticias y lo que amanecía el día siguiente, ya el mercado prácticamente había descontado toda esa caída que se había generado, ¿no? Entonces, en esos casos, esa parte del análisis fundamental sí puede ser importante. Pero si vemos que estamos en un día del mercado común y corriente, por así decirlo, de repente no es tan necesario que veas el análisis fundamental. Solamente es que lo tengas en cuenta para ver si hay alguna noticia importante que te pueda afectar, digamos, en esa sesión, ¿no? Bien, entonces yo creo que con todo esto ya terminamos la sesión del día de hoy. Sí, espero que les haya gustado bastante.